Mi nombre es Antonio Alfaro y soy coordinador del Grupo 1. El título de nuestra investigación es Impacto del COVID-19 en la inflación durante el periodo 2020-2021. Mi nombre es Boris Pacotá Maigua y mi aporte a la investigación fue Introducción e Inflación en el año 2019. Buenos días, profesor. Mi nombre es Elizabeth Mary Pinto Choque, del curso de Matemática para Economistas 3. La parte que yo expondré es la de antecedentes y además la interpretación de datos obtenidos por la inflación en el año 2020. Mi nombre es Luis Ángel Cruz Vilca, integrante del Grupo 1. Buenos días, profesor. Mi nombre es Jessica Quispe y lo que le voy a explicar es acerca del marco teórico, las consecuencias a causa de la inflación y también la conclusión. Mi nombre es Álvaro Sanizo Flores y pertenezco al Grupo 1. Mi aporte al grupo fue haciendo la redacción de las bases teóricas y la tabla de la inflación del año 2018 y su conclusión. Introducción. La pandemia del COVID-19 tuvo un rápido crecimiento desde inicios del 2020, lo cual fue sorpresivo para la economía mundial, revirtiendo las expectativas favorables que existían antes de la pandemia. A tan solo 2 meses después de ser reportado el primer caso en Asia, una evidente pandemia global era cuestión de tiempo. No se hicieron esperar la adopción de medidas de aislamiento social por parte de la mayoría de economías desarrolladas y emergentes. Nuestro país, no ajeno a la pandemia, tomó medidas para preservar la salud pública. El gobierno decretó el inicio de cuarentena el 16 de marzo de 2020, provocando así una paralización a la mayoría de actividades no primarias y en menor medida a las actividades primarias. Por otro lado, las actividades como el servicio de salud, producción y la comercialización de alimentos se vieron beneficiados al ser actividades de primera necesidad. Debido al estado de emergencia y al aislamiento para contener la propagación del COVID-19, el BCRP tomó medidas monetarias y financieras con el fin de promover el correcto funcionamiento de los mercados. Estas medidas se concretaron en la reducción de costos de financiamiento, la reducción de volatilidad de la tasa de interés de largo plazo y del tipo de cambio. Por ello es que el BCRP decidió reducir la tasa de interés de políticas monetarias, alcanzando así mínimos históricos. Planteamiento del problema, situación problemática. Bueno, a consecuencia de la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2, muchos países se vieron afectados de diversas maneras, pues es debido a esta pandemia que muchas actividades que son el sustento económico de su población tuvieron que cesar sus funciones, para así neutralizar una posible crisis sanitaria. Bueno, identificación del problema. Bueno, uno de los problemas más importantes en lo que respecta a consecuencia de la pandemia del COVID-19 son los que afectaron a la economía, pues es debido a esta y al cese de actividades en muchos centros de trabajo que se vio afectado el crecimiento económico de los países, influyendo así en el consumo y la producción en varios sectores económicos, que puede ser observado en gran medida en las personas que no cuentan con un gran poder adquisitivo, y eso puede culminar en una inflación si no se toman las medidas necesarias para evitarlo. Objetivos. En nuestro objetivo general tenemos analizar el impacto del COVID-19 en la inflación y en los objetivos específicos tenemos identificar las medidas adecuadas para disminuir la inflación generada por COVID-19, analizar si las medidas tomadas por el BCRP suavizaron los efectos de la inflación por el COVID-19 y determinar de qué manera influyó el periodo de cuarentena en el problema de inflación. En cuanto al capítulo 2, que es metodología de la investigación, tenemos que el tipo de investigación es una investigación explicativa para poder hacer un análisis de datos. El diseño de investigación es una investigación descriptiva para poder tener una mayor comprensión del tema. Y en las técnicas e instrumentos de recolección de datos tenemos análisis de investigaciones anteriores que abordan el mismo tema. Y el tipo de técnica de investigación es el de literatura o documental con la recopilación de información de fuentes como investigaciones, libros, etc. El instrumento que se utiliza es de la observación completa. Bien, ahora pasaré a explicar acerca de los antecedentes que fueron recopilados para la elaboración de la investigación. En primer lugar tenemos los antecedentes nacionales. Según informes de la IP, el Instituto Peruano de Economía, en el Perú en las últimas décadas la inflación no ha sido un problema para el país. Desde el año 2003, el Perú ha experimentado una inflación promedio de 2.9%, la tasa más baja de América Latina. Por el contrario, economías vecinas como Argentina, Uruguay, Brasil han sobrepasado este límite a comparación de la inflación peruana. El economista Carlos Parodi 13 resalta que la importancia de poder visibilizar que los impactos de la inflación no sean iguales para todos. Además, que cuando la inflación es motivada por el cambio de precio de los alimentos y bebidas, el grupo de ingresos más bajos tiene los cambios más notorios. Este caso es en el que se ve en el primer trimestre del 2018, cuando la economía experimentó los menores precios de reversión de alza de alimentos, dado el fenómeno del niño ocasionada en el 2017. En la primera mitad del 2018, la inflación anual promedio fue del 1%, por debajo del 1.6% del quintil más rico. Por el contrario, cuando la inflación es determinada por otros rubros de consumo, el grupo de menores ingresos es el que es el menos afectado. Así, en noviembre de ese mismo año, se registró una inflación anual de 1.9%, que se explica por el aumento de los precios de servicios de esparcimiento y educación, además del alza de la tarifa de servicios básicos como el de vivienda. Ahora pasaré a explicar los antecedentes internacionales. Según Moliné, hecho en 2021, en su informe menciona que la crisis sanitaria ha provocado un shock económico sin precedentes. De acuerdo con su investigación, se observaron bajadas de precios en el número limitado de bienes y servicios. Además de que en los productos energéticos, el efecto más habitual ha sido el de reducir tasas de inflación, manteniéndose en niveles positivos, incluso en las actividades de servicios más afectadas por la crisis. En algunos casos se han producido unas bajadas importantes de precios. Por ejemplo, en los hoteles, transporte aéreo, los precios han aumentado, pero a ritmo inferior de lo que hacían antes de la crisis, por lo que esto explica que más que de deflación habría que hablar de desinflación. Bueno, pasaré a explicar lo que son las bases teóricas, pasando a definir inflación. Inflación, según el Banco Central de Reserva del Perú, la inflación es un incremento generalizado y continuo de los precios, lo que equivale a la desvalorización de la moneda y con consecuencias negativas tanto para el bienestar de la población y para la actividad económica.
Comúnmente se habla de la tasa anual de inflación en un mes en particular. Por ejemplo, cuando decimos que en mayo la tasa de inflación anual fue de 2%, quiere decir que en mayo de 2006 los precios en promedio fueron 2% más altos que en mayo de 2005. Así la canasta promedio costaba 100 soles en mayo de 2005 y en mayo de 2006 costaba 102 soles. Andrés Sevilla nos dice que la inflación es un aumento generalizado en los precios de los bienes y servicios de una economía durante un periodo de tiempo. Pasaré a explicar lo que es SARS-CoV-2. Según el Instituto Nacional de Cáncer, es un virus que causa una enfermedad respiratoria llamada enfermedad por coronavirus del 2019, COVID-19. Es un virus de la gran familia coronavirus, un tipo de virus que infecta a los seres humanos y algunos animales. La infección por este virus se identificó por primera vez en el año 2019. También, asimismo, causó muchas bajas y también se transmite por vía respiratoria. Con respecto a las consecuencias a causa de la inflación, según el rol o la función que se cumple en ese momento de inflación, estas consecuencias pueden ser positivas o negativas. En el estudio que realizó González en el año 2003, este analiza tres consecuencias principales a causa de la inflación. En primera instancia está lo que es la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos. Esto se da porque los precios aumentan, entonces los bienes y los servicios que se pueden adquirir con el ingreso disminuyen. Esto a la vez que genera la depreciación de la moneda. También está lo que es la redistribución del ingreso, que se da por la diferente evolución que hay en los precios relativos. Hace que los distintos grupos se vean afectados de manera diferente, siendo los más perjudicados los grupos que tienen menores ingresos nominales. Desde este punto de vista vemos que la inflación genera una redistribución regresiva del ingreso, para luego pasar a una incertidumbre macroeconómica. Esta incertidumbre macroeconómica se genera por la alta tasa de inflación. Esto hace que la magnitud en que cambian los precios relativos sea mayor, lo que genera una mayor creciente en la incertidumbre, ¿no?, con respecto a la evolución de los precios dentro de la economía, perjudicando así a los agentes económicos y con mayor razón o efecto a las empresas, que son las que invierten. Bueno, pasaré a explicar lo que es la tabla de inflación, bueno, la gráfica de inflación del año 2018. En la cual podemos interpretar que se observa que la inflación anual de Perú subió con relación al año 2017 1,2%. Un porcentaje dentro del rango de medida fijado por el Banco Central de Reserva, ya que el Banco Central de Reserva del Perú debe mantener la inflación entre 1 y 3%, con un ritmo de un 0,16% en los últimos meses. Todo ello de acuerdo con un informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática. En el mes de enero la inflación se dio con 0,9%, teniendo tendencias de subida desde los meses anteriores. También podemos observar que el punto más alto de inflación se da en los meses de marzo, julio y noviembre, en los que se alcanza el 2,1%. Concentrándonos en la inflación sin alimentos y bebidas, la inflación sin alimentos y energía, también se observa que en el mes de marzo como un punto de inflexión para el declive del aumento de la inflación, por lo que el Perú en este año 2018 tuvo una consolidación estable de acuerdo con la inflación. Bueno, continuando con la exposición, ahora nos centraremos en la inflación del año 2019. Bueno, la inflación anual de este año subió un 1,9%. Este porcentaje está dentro de un rango meta establecido por el BCRP, que es de entre un 1% y un 3%. Ahora, centrándonos en el mes de marzo, tenemos que la inflación se dio con un 2,25%, teniendo tendencia de subida así desde meses anteriores. También podemos observar que desde el mes de junio, en el que se alcanzó el punto más alto con un 2,3% de inflación, también significó un punto en el que se vio el retroceso de esta tendencia al alza. Pues en el Pasaremos a realizar la interpretación de los datos obtenidos en el año 2019. Para esta interpretación se ha hecho uso del IPC, que es el índice de precios del consumidor, que sirve para poder hacer la medición de la inflación de la economía y además de su cambio mediante los años. Esta se mide por medio de la variación porcentual y nosotros hemos elaborado la inflación mensual, anual y acumulada. La ecuación que se usó para el cálculo de la variación porcentual de la inflación del año 2020 fue la siguiente. En cuanto a la inflación mensual, fue el IPC de enero del 2020 menos el IPC de diciembre de 2019 sobre el IPC de diciembre de 2019 y todo eso multiplicado por 100. Y la inflación anual fue el IPC del año 2020 en enero menos el IPC de enero del 2019 sobre el IPC de enero del 2019 y todo esto multiplicado por 100. Mientras que la inflación acumulada, recordemos que es el porcentaje que se muestra en la variación del índice nacional de los precios del consumidor final de cada mes en relación a diciembre de cada año. En el caso del Perú, la tasa de inflación que se toma como referencia es la variación de 12 meses del índice de precios del consumidor del metropolitano. Además, recordemos que la PCR sigue la política de las metas explícitas de inflación. La meta de inflación es el rango de entre el 1 y el 3%. La fijación de metas de inflación es un marco de política monetaria que compromete al Banco Central que logre una tasa de inflación, buscando así anclar las expectativas de inflación a un nivel mucho más bajo. Bien, como observamos en los datos de la gráfica, la diferencia en diciembre del índice de precios del consumidor aumentó en 0,5%. La baja inflación del mes anterior se explicó principalmente por el descenso de los precios de algunos alimentos. Con este resultado, la inflación en el año 2020 cerró con 2% en términos intermensuales. Esto se refleja en las variaciones del porcentual acumulada. La inflación interanual se mantuvo en diciembre de 2019 ligeramente por debajo del centro del rango de la meta, ubicada en mayo en el 1,8% anual. Las expectativas de inflación a 12 meses descendió en abril en un 1,5%.
2% a razón de marzo, en un contexto del debilitamiento significativo por la demanda interna generado por la crisis del 2019, que fue el COVID. La caída brusca de la actividad económica que se vive en el año 2019 ha influido en la reducción de la inflación de la mayoría de países desarrollados, en particular desde el mes de marzo. La inflación había caído drásticamente y en muchos casos se encuentra en niveles cercanos a cero. El Perú alcanzó la segunda inflación anual más baja de América Latina, tras un 1.97%, la tasa promedio mensual de la inflación del 0.16%. Un resultado que se mantuvo estable en los últimos meses a pesar del impacto negativo de la pandemia, lo que provocaría que está cerca del 12% del PBI nacional, mientras que la variación anual estuvo influenciada principalmente por la alza de precios de grupos de consumo como alimentos y bebidas, en un 2.24%. El esparcimiento de servicios, servicios culturales y enseñanza, que fue de un 2.29%, el alquiler de la vivienda, el combustible, electricidad, un 3.69%, y el cuidado de conservación de la salud, un 3.65%. Pero también aumentó los precios de transportes y comunicación a un 0.80% y otros bienes y servicios de 1.43%. Además del mantenimiento de vivienda, que fue un 0.48%, y vestido de calzado un 0.3%. Esto indica que en el año 2020 hubo una recuperación y sobre todo desde el año 2019 que se estaba llevando una gran crisis económica. En el 2020, la inflación del Perú en términos interanuales concluyó con el 2%. Luego que en diciembre el índice de los precios al consumidor se incrementó en un 0.05% según el INEI. La baja inflación con respecto al mes anterior se explica principalmente por el descenso en los precios de algunos alimentos. Del mismo modo, la tasa de inflación anual se ha ubicado dentro del rango de meta que tiene el Banco Central de Reserva del Perú, que está entre el 1 al 3%. Ahora, en la tasa del promedio mensual de inflación, esta fue del 0.16%, siendo este resultado algo estable, con tendencia estable, a pesar del impacto que tuvo la COVID-19, que según estimaciones provocaría una caída en el 12% del PBI nacional. Inflación en el 2019. El índice de precios al consumidor se incrementó en 0.74% en enero del 2021, con respecto a diciembre del 2020. Con esto hubo una variación anual de 2.68%, mientras que el IPC sin alimentos y energías se llegó a una variación anual de 1.69%. Para febrero del 2021 hubo un incremento en la variación anual de 2.4 en el IPC, mientras que en el IPC sin alimentos y energía se alcanzó el 1.57% de variación anual. En marzo de 2021, la variación anual del IPC llegó a 2.6% y la variación anual del IPC sin alimento y energía llegó a 1.79%. Durante abril de 2021 se alcanzó una variación anual de 2.38% en el IPC y una variación anual de 1.74% en el IPC sin alimento y energía. En mayo de 2021, la variación anual del IPC alcanzó el 2.45% y el IPC sin alimentos y energía llegó a 1.76%. Para junio de 2021 el IPC llegó a alcanzar una variación anual de 3.25% y el IPC sin alimentos y energía llegó a alcanzar el 1.89% de variación anual. Por último, en julio de 2021 el IPC incrementó la variación anual en 3.81%, mientras que el IPC sin energía y alimento llegó a una variación anual de 2.14%.